elabora junto con Belgrano el programa político a realizar por la Junta de Gobierno de Mayo, menciona la existencia de un jefe militar de blandengues, que es una especie de policía de campaña, en la banda oriental, que puede ayudar porque coincide con estos intereses y con estos objetivos. Ustedes saben que ese plan de operaciones de Moreno fue posiblemente uno de los proyectos políticos más avanzados y radicales, transformadores, que se han expuesto desde una situación de gobierno en este país. Y Artigas, a poco de desarrollarse el proceso revolucionario de Mayo, se pone a la cabeza de las fuerzas federales, es decir, de los pueblos del interior que discuten el poder político que Buenos Aires quiere arrogarse exclusivamente a su favor, y pretenden un gran congreso federal donde concurran todos los representantes y un gobierno, y que ese congreso establezca alguna forma de constitución en la que todos los gobiernos de los pueblos se sientan representados. Es decir, propone de alguna forma un pacto federal que dé lugar a un gobierno nacional que represente al conjunto, y no un gobierno nacional impuesto por Buenos Aires y que es impuesto sobre las provincias a sangre y a fuego. Esto es básicamente la polémica y el enfrentamiento. Y el gobierno de Buenos Aires, encabezado por Rivadavia, lleva una lucha a muerte contra Artigas en la banda oriental, a punto tal que en un momento, en los años 1815, 14-15, Artigas combate simultáneamente con sus fuerzas a los españoles, que todavía tienen asiento en Montevideo y son fuertes, es como el último bastión español en el Río de la Plata. Combate contra los portugueses que, aprovechando el estado de la situación, quieren volver a reconquistar la banda oriental como ya lo habían hecho en 1760. Y contra los porteños que se alían junto a los portugueses para tratar de derrotar a Artigas. Este es el combate ciclópeo que lleva adelante Artigas, y que, para imponerse sobre Buenos Aires y expresarle al conjunto del resto de las provincias la voluntad de ser independientes, convoca al Congreso del Arroyo de la China y da esa declaración de la independencia el 29 de junio de 1815. Bien, la señora presidenta nos ha pedido a la gente del Instituto Nacional de Revisionismo Histórico, Manuel Dorrego, y lo ha hablado además con el gobernador de Entre Ríos, que es un gran artiguista, es un hombre que tiene una clara visión y concepto sobre el papel que Artigas jugó, de celebrar, de debatir y celebrar el bicentenario de la Declaración de Independencia del Arroyo de la China. Cuando un año y 11 días después, los representantes de esas provincias que he mencionado, sin digamos así, la banda oriental y las provincias mesopotámicas, declara la independencia, cosa que hace bajo la presión político-militar de San Martín, que exige, antes de cualquier decisión militar de continuar con la guerra, la declaración de la independencia, porque de lo contrario, ¿por qué estaríamos peleando? ¿Cuál es la razón por la que nos estamos peleando con los españoles si nosotros no hemos decidido declararnos independientes?
ese pronunciamiento del 9 de julio, que por supuesto tiene un gran valor histórico y no es mi objetivo quitárselo o empañarlo, ha pasado a la historia como nuestra declaración de la independencia casi sin discusión, solamente porque Buenos Aires formaba parte de ese Congreso de Tucumán. Y Mitre, cuando escribe la historia de Belgrano, oculta absolutamente todo lo referente al Congreso del Arroyo de la China y resalta el Congreso del 9 de julio de 1816 para demostrar el afán independentista que impregnaba a la burguesía porteña. No se olviden ustedes además que en carta que le hace después de la publicación de su vida de San Martín, Mitre, a Vicente Fidel López, hago un paréntesis, Vicente Fidel López y Mitre polemizaron mucho alrededor de los años 1870, polemizaron básicamente por razones metodológicas. Mientras Vicente Fidel López, que era el hijo del autor del himno nacional argentino, es decir, un tipo que había vivido desde 1810 hasta 1870 todos los avatares de la vida política del país, donde en su casa se escribían manifiestos, se hacían reuniones, se declaraban independencia, había hecho la historia de Vicente Fidel López, que ustedes pueden, que la editó Sopena en la década del 50 y todavía aparece en algunas bibliotecas. Es una historia basada centralmente en relatos y testimonios orales recogidos por el propio Vicente Fidel López. En tanto que Mitre, cuando se pone a escribir su historia de San Martín y su historia de Belgrano, trata de hacerlo, según él mismo dice, en documentos de la época que testimonian y documentalizan, digamos, las afirmaciones que así se hacen. También es cierto que en esta tarea de documentalizar la historia argentina, Mitre se encargó de ocultar en su propio archivo aquellos documentos que contradecían la interpretación que él formulaba de esos hechos. Discuten Vicente Fidel López y Bartolomé Mitre alrededor del año 70, y Mitre le escribe a López diciéndole algo así como: no se olvide, estimado amigo, que usted y yo hemos sepultado en el olvido a Artigas para que no haya ni memoria de la sangre de ese gaucho. Digo, esto está dicho. Es decir, el olvido, el sepultamiento de esa declaración de la independencia del Arroyo de la China no es un hecho casual, no es un error investigativo, sino que es un ocultamiento a designio tendiente a fortalecer la posición hegemónica de Buenos Aires sobre el conjunto de las Provincias Unidas del Río de la Plata. No obstante ello, en esa declaración del 9 de julio de 1816 se hace evidente en su texto, y su texto demuestra la influencia que tuvo José de San Martín y las ideas políticas de José de San Martín en ese momento. José de San Martín no independizó Argentina, Chile y Perú. No estaba en su idea, en su conciencia de lo que estaba haciendo el hecho de que primero voy a independizar un país que se llama Chile, después voy a independizar un país que se llama Perú, logrando así la independencia de un tercer país que se llama Argentina. Nada de esto era así. En la concepción sanmartiniana se estaba independizando a Sudamérica, se estaba independizando a las colonias sudamericanas con el objetivo de que todas
Y esto se hace evidente en la Declaración de la Independencia, puesto que es una declaración de la independencia que no habla de la Argentina, habla de las Provincias Unidas del Sur, habla de Suramérica, y no se olviden ustedes, por otra parte, que esas Provincias Unidas del Sur incluían también las actuales provincias del sur de Bolivia, las provincias santoperuanas de Beni, Tarija, que formaban parte del virreinato del Río de la Plata y que formaban parte de las provincias